Pues buenas tardes, ya estamos de vuelta después de estas 2 semanas de parón en la asignatura de Política Social. Os recuerdo, bueno, esto ya te lo he comentado, se os mandó la semana pasada, no, la anterior, os mandé a la gente que estáis en el foro de la UNED de Sevilla, os mandé enlace, porque como íbamos a tener 2 semanas de parón, os mandé enlace con grabaciones de un tema para que fueseis adelantando, que creo que era el tema, a ver un momentito, creo que era el tema este de, sí, política social y salud. Correcto, la política social y salud. Os mandé enlaces con grabaciones explicando, un par de grabaciones, explicando un par de vídeos, explicando precisamente el tema de política social y salud. Y también os mandé enlaces con los contenidos para que pudierais descargar el PowerPoint, ¿vale? Entonces, todo eso lo tenéis ya. Como ya hay gente que me habéis escrito de que no tiene los enlaces, que no le ha llegado, si este vídeo lo publicamos o en el sitio donde lo publiquemos, si en YouTube o lo que sea, voy a volver a poner los enlaces para toda esa información del tema anterior, ¿vale? Para que nadie se pierda y no haya ningún problema, ¿vale? Y evidentemente pues meteremos también lo que vamos a trabajar en este material. Vale, vamos a empezar tema nuevo. En este caso sería, yo creo que se está viendo, vale, creo que se está viendo, vamos a poner esto, ahí está. Bien, vamos a empezar tema nuevo que es el capítulo 9, ¿vale? El capítulo 9 por el libro, que es el tema de políticas sociales y educativas. Recordad que estamos siguiendo mucho la estructura que dimos en la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar. Entonces, más o menos vamos parando en los mismos sistemas de bienestar que disteis en la asignatura de primero, con lo cual todo esto que yo cuente pues, os va a sonar muchísimo y os va a resultar tremendamente próximo. Entonces, es como repasar o rehacer un poco. Aunque ya habéis visto que este libro de política social trabaja los temas desde otra perspectiva, un poquito más profunda, pero más o menos son contenidos que nos tienen que sonar a todos y a todas muchísimo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con las políticas sociales y educativas. El libro, bueno, habla, os hace al principio sobre todo un análisis de la educación, cómo ha ido pasando, ¿no? A lo largo de la historia y hace como grandes etapas, ¿no? Grandes momentos importantes. Es evidente que el tema educativo, durante la Edad Media, por ejemplo, la educación era la transmisión básicamente de habilidades para aprender oficio y básicamente se producía dentro de los gremios. Esto es muy importante, pero no solamente dentro de los gremios, sino que también había otra transferencia de contenidos educativos que se daban todo en el mundo del clero. ¿Vale? Recordad que el mundo del clero era los que sabían leer, los que sabían escribir, los que transmitían conocimientos de tipo escrito y tenían los libros, los demás no tenían absolutamente nada de esto. Es más, yo que sé, alguien que llevara las cuentas o tomase notas, para un rey era alguien que venía de un monasterio o de algún sitio que con una formación específica y levantaba actas, etcétera, etcétera, o hacía cálculos o cuentas porque eran los únicos que sabían. Aparte de eso, estarían toda la parte de los gremios, que también es una transferencia de conocimiento. Los gremios ya sabéis que es un aprendizaje que se producía desde que tú eras chiquitito, tú nacías en un gremio, te ibas formando en un gremio y tú ibas pasando desde aprendiz a ya lo que sería el profesional y después el maestro, ¿no? Un poco jugando con ese planteamiento. Y en ese proceso pues se iban haciendo la transferencia o transmisiones de conocimiento. Estos mismos gremios, evidentemente, pues eran los que marcaban los requisitos y la regulación de lo mismo, que tiene que saber un artesano que trabajase, por ejemplo, que sea la platería o el barro o lo que sea, ¿vale? Durante el siglo de oro, todavía es Edad Media, pero estamos ya en la última parte de la Edad Media, el conocimiento se empieza ya a almacenar en bibliotecas y en archivos, por ejemplo, como los de la abadía y los monasterios, que son, ya sabéis, los sitios, los contextos donde nosotros vamos a encontrar una formación de tipo más reglado. De hecho, de aquí van a surgir las primeras universidades. Esto es muy importante, ¿vale? Os pongo que no está en el libro, pero más o menos para que veáis esa transferencia o esa trayectoria. Las universidades son casi que anteriores a la existencia de los colegios o educaciones de otro tipo. ¿Vais viendo? Es decir, se crearon esas instituciones de educación, ¿vale? Cuando todavía no había una reglamentación, una regulación de otras entidades inferiores. Entonces, claro, entraban ahí pues quienes cumplían los requisitos de la universidad. Pero fijaros, aquí me permitió buscaros cuáles fueron las primeras universidades. Aquí tenéis la de la Universidad, por ejemplo, de Bolonia, en 1088,
Oxford, que tenemos en 1096, la de París, 1150, la de Módena, 1175. Si os dais cuenta, aquí los países que tiran de temas universitarios son Francia, Italia, Reino Unido y también vamos a ver España, ¿vale? Cambridge, Valencia, por ejemplo, 1208, Salamanca, 1218. Pues sobre eso hay un montón, sobre el tema de la Universidad de Salamanca. Pero la Universidad de Salamanca pasa que tiene un histórico que es tremendo, ¿no? Bueno, tiene la de Padua, la de Nápoles, la de Toulouse, Valladolid, otra vez también España, Murcia, la de Coimbra en Portugal, que es muy famosa también, o la de Lérida. Fiero, todo esto antes del año 1300 hasta el año 1300. Estas fueron las primeras universidades. Esas universidades, aunque tienen una conexión con el mundo del clero, eran que no estaban vinculadas ni reguladas ni por el Papa ni por ninguna orden religiosa. Eso es muy importante, ¿vale? Es más, eran libres también de los reyes. Es decir, esos permisos que tenían las universidades de venia docentis, que todavía se mantiene ese concepto, y de autonomía universitaria, se sigue manteniendo. Vamos, de hecho en España solamente se ha roto con las dictaduras. Pero hoy día, por ejemplo, para que entre la policía o el ejército, o la Guardia Civil o cualquier cuerpo de seguridad dentro de una universidad, tiene que ser o que lo llame una autoridad universitaria o por expreso permiso de la autoridad universitaria que sea. O sea, no pueden entrar dentro de la universidad, ¿vale? Porque todavía se conserva, con sus matices, esa autonomía universitaria. Bueno, la educación ha pasado por distintas concepciones a lo largo de la historia y hemos visto, por ejemplo, la Edad Media, hemos visto el siglo de oro, el siglo de la razón, etcétera, etcétera, que ahora lo vamos a enlazar aquí con el siglo de las luces, que ahí vendría todo el tema de la Revolución Francesa. Recordad que hay un cambio de paradigma, ¿vale? Se deja de ser central Dios y empezamos a hablar de la centralidad del hombre, hombre y mujer entendido así, y se empieza a pensar que la educación es una vía, un camino para crear ciudadanos, un camino de libertad, y es uno de los principios o ideales del liberalismo, ¿vale? Recordad que la educación o el desarrollo educativo, tal y como lo concebimos ahora, tiene que ver con ideas liberales. Es decir, esa educación lo que te hace es libre, ¿vale? Te hace persona, te hace poder decidir y te hace poder elegir, ¿vale? Digamos que ahí fue un apogeo de Nietzsche, ¿no? Claro, todos estos elementos están conectados con este pensamiento, estas líneas de pensamiento. Efectivamente, muy bien. Muy importante, esa vinculación del concepto que tenemos educativo contemporáneo va entonces parejo también al nacimiento de los estados liberales. Es decir, en aquellos sitios donde triunfan las ideas liberales, hay revoluciones liberales y hay estados liberales, estados democráticos, etcétera, etcétera. En este sentido, vamos a encontrar un proceso vinculado también al tema del desarrollo educativo como función pública y del Estado, ¿vale? Con diferentes niveles y progresos, ¿vale? En la época. Pero está vinculado, evidentemente, a un nuevo modelo social y al propio desarrollo de la educación hasta nuestros días. Se entenderá también que la educación en los jóvenes será esencial porque serán los futuros ciudadanos adultos. Igual que ocurre ahora, es un proceso, la educación de socialización y enculturación a través de la educación, es decir, la transmisión de normas y valores. No es yo te enseño porque estás en un gremio, un oficio, sino que mientras que te enseño y te adiestro y te doy técnicas, instrumentos y otras habilidades, al mismo tiempo te socializo y te enculturizo. Con lo cual te estoy diciendo cómo te tienes que comportar, qué hábitos tienes que tener, cómo tienes que responder, si no tienes que responder. Vosotros pensad, por ejemplo, el patrón de colegio. El patrón de colegio responde, de la escuela que vosotros conocéis, que yo también conozco, responde a un modelo fabril. Es decir, tú cuando entras en un cole, tú entras con una sirena. Los descansos los marca un timbre o una sirena. La salida, un timbre o una sirena. Esto es una fábrica de las antiguas. Esto no funciona así. Pero es un modelo que es de tipo fordista que se desarrolla en los años 50-60, que es el modelo educativo del estado de bienestar que nosotros rescatamos. ¿Vale? Si os dais cuenta, los niños tienen que ser buenos, tienen que ser obedientes, tienen que ser trabajadores, tienen que ser puntuales, tienen que venir limpitos, tienen que pedir por favor. Hay una estructura parecida al militar, hay un general que es el director o la directora, y a partir de ahí van una serie de estructuras hasta llegar a los estudiantes. ¿Vais viendo, no? Esa manera de estructurarlo todo está adiestrando a un tipo de ciudadano unos valores concretos. Y si es una dictadura, pues lo hará en términos de dictadura, amaremos la dictadura, y si es una democracia, pues nos darán constitución y derechos sociales o derechos
de las personas. Se trabajará de otra manera, pero se vinculará a normas y a valores propios de la sociedad o del momento que nosotros nos encontremos. Muy, muy importante eso. Cuando llegan los estados de bienestar, y ya nos situamos después de la Segunda Guerra Mundial, siglo XX, es cuando hablamos del máximo esplendor de la educación generalizada, ojo, en forma de derecho. Esto es muy importante, es decir, ¿por qué un niño o una niña tiene educación o tiene un cole? Porque tiene derecho. Y si hay un estado, una administración que no lo puede hacer porque no tiene colegio, pues le tiene que buscar la manera de hacerle accesible o llegar a esa educación. Fijaros que hay historias con ese tema, pero es muy, muy importante porque es un derecho. Y si no lo tiene, lo puede denunciar. Y los tribunales le van a dar la razón, ¿vale? Porque es un derecho. La educación se convierte ya a partir de este momento en uno de los pilares fundamentales de lo que nosotros entendemos como políticas sociales. Es uno de los sistemas de bienestar que también conocéis vosotros y que es muy, muy importante para entender muchos de los aspectos que funcionan en nuestras sociedades actuales. Bueno, el libro hace una cosita que no habéis trabajado en primero, que es un capítulo sobre aspectos epistemológicos de las políticas sociales y la educación. Básicamente se trabaja pensadores, ¿vale? Pensadores, filósofos, científicos, ¿vale? Personas que han intentado interpretar, traducir e intentar correlacionar ideas, ¿vale? Con el tema de la educación y su impacto en la evolución humana, ¿vale? Para ello, yo recomiendo la lectura de las páginas 305 a la 319, pero especialmente deberíais hacer un repaso de las distintas concepciones según autores y pensadores destacados, porque esto os lo ponen a tiro para hacer preguntitas de exámenes o lo que vayamos a necesitar. Entonces, estos autores que os pongo aquí creo que son tremendamente importantes, ¿vale? Que son Hobbes, Locke, Rousseau. Fijaros que Hobbes y Locke son de ideologías distintas, ya Rousseau tiene otra ideología diferente. También tendréis los personajes de Husserl, Heidenberg y Jasper, que son muy importantes. Si nos vamos a la esfera española, muy importantes las aportaciones de Ortega y Gasset. Ya sabéis que está considerado un sabio de nuestro país. Jasper, muy importante la teoría de la no directividad de Carl Rogers y su impacto en el tema educativo, ¿vale? También echarle una hojita. Muy importantes las aportaciones de Goldstein, Angiar y Maslow. Estos son algunos de los que tienen que trabajar o trabajan con aspectos menos funcionalistas de la educación, ¿vale? Que van más hacia valores más abiertos o más simbólicos. De Maslow seguramente os sonará mucho por el tema de la teoría de la pirámide de necesidades y todo eso, ¿vale? Va por otro juego, pero muy importante. O os pongo aquí abajo a Manuel Moix, que es uno de los teóricos fundamentales de trabajo social, ¿vale? Casi todos los libros que vosotros trabajáis en la UNED, de los autores que trabajan en la UNED, casi todos han bebido en algún momento de las aportaciones de los manuales del manual de trabajo social, Introducción al Trabajo Social de Manuel Moix, que lo podéis pillar por ahí, que tiene muy cosas muy interesantes. Este es un autor muy enfocado al concepto de estado de bienestar, de políticas sociales y tipo de trabajo social y vinculado a la educación desde el punto de vista keynesiano, ¿vale? Es mucho del welfare state, no es de las políticas sociales más antiguas alemanas, ¿vale? Sino que estamos en la más contemporánea, por eso ha tenido tanto peso. El libro también os hace un repaso y evidentemente conexiona con el tema de las constituciones en plural y la educación en España. Entonces os he dado alguna idea, por ejemplo, os pongo aquí, ¿no? Esto es cogido textualmente del libro. En nuestro país vamos a referir para el desarrollo de las políticas sociales y educativas solo 3 cartas constitucionales de las que fueron redactadas y promulgadas en los dos últimos siglos. Evidentemente se empieza con la PEPA, que es la Constitución de 1812, ya sabéis, Segunda República, Cádiz, 1812, la de la Segunda República Española de 1931 y la actual de 1978. Son las más progresistas y las más proeducativas, entre otras cuestiones interesantísimas, que tienen estas cartas magnas, ¿vale? Por ser las demás mucho menos significativas en la evolución constitucionalista de la educación debido a las diversas circunstancias políticas de aquellos tiempos que fueron evolucionando hasta la instauración de la Segunda República. Ya sabéis que entre 1812 y la Constitución de la Segunda República Española hay otras cartas magnas, pero es una locura histórica de vaivenes en temas educativos que después no tuvieron tan poco peso importante en el transcurrir. Mucho de lo que hay en la Constitución de 1978 y los sistemas educativos beben incluso de algunas aportaciones de la PEPA y de la Constitución de la Segunda República. De todas maneras, os pongo aquí, hacer una lectura un poquito más profunda
de estas 3 constituciones para ampliar un poquito más de lo que yo os estoy contando, ¿vale? Un poquito más para que veáis el proceso. ¿Por qué? Muy importante, en el tema educativo español, pues somos un país, esto es una reflexión personal, pero la vais a encontrar muchos teóricos, que no tiene un proyecto educativo a largo plazo. No tiene claro lo que se va a hacer con la educación y si lo tiene claro durante 1 año, 2 años, 3 años, porque mirad lo que os he buscado. Esto, bueno, este texto no es mío, evidentemente, es de otra persona, pero lo he rescatado de internet. Esto es una evaluación legislativa en materia de educación en España, ¿vale? Y nos faltan muchas cositas aquí. Pero si os dais cuenta, hemos empezado con referencias a la PEPA, pero fijaros, cada cierto tiempo hemos ido cambiando. Pero si nosotros nos vamos a los últimos años, o sea, nos vamos aquí después de la Constitución Española en 1978, ya es el cacao maravillado del tema educativo, ¿vale? Esto es una locura. Tenemos la LODE, la LOSE, la LOCG, la LOCE, la LOU, estos son en diferentes ámbitos y niveles, no son generales, la LODE, la LOE y la LOMCE. Esto no es normal. Claro, es que todavía sí, pues digo que faltan un montón de cosas. Es decir, nosotros tenemos aquí como un disparate, esto es un disparate nacional. No hay un proyecto, esto va dependiendo mucho de, bueno, que os traigo otro esquema. Os pongo aquí la evolución legislativa en materia de educación. También el libro incluye la evolución de las leyes de universidades, pero más o menos esta es la que tú dices, la de los LOE, ¿vale? Más o menos esta sería de las fuertes, desde el 70, 80, 85, 90, 95, 2002, 2006, 2013, madre mía. Es que cada 4 o 5 años tenemos un cambio de legislación. Esto es una pasada. Es decir, en un proceso educativo, algunos de nosotros o de nosotras hemos podido pasar por 2 o 3 leyes en nuestra carrera estudiantil. Claro, de momento, efectivamente. No es un proyecto educativo a largo plazo ni una visión clara de lo que se quiere hacer en términos educativos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es importante que conozcáis esas leyes, que sepáis que existen. El libro las va parando un poquito. También yo digo, trabajar el tema de universidades, aunque también tiene regulaciones, ¿vale? Tiene un montón de cositas. Las tiene ya preparadas, ¿no? Pues esos elementos son importantes que los vayáis incorporando y los vayáis teniendo en cuenta, ¿vale? Más cuestiones importantes. Bueno, ahora evidentemente hace aportaciones en diferentes elementos que tienen que ver de manera transversal con la educación. Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales que va a trabajar el libro es el tema de la educación compensatoria, ¿vale? Los programas de educación compensatoria serían aquellos que están destinados a garantizar el acceso, la permanencia y la promoción, perdón, en el sistema educativo de alumnado, vamos a llamar en situación de desventaja social, que puede ser, por ejemplo, porque proceda de ámbitos de minorías étnicas, de, evidentemente, personas que provengan del mundo de la inmigración. Esto es una locura porque, yo qué sé, imaginaros que vosotros sois un niño español, que vais con vuestros padres o os mudáis a Francia porque tienen allí vuestros padres un trabajo. Y ahora resulta que a ti te tienen que escolarizar, pero tú no sabes francés. No importa lo que tú sepas de lenguaje, matemáticas e historia, es que tú no sabes francés y allí se estudian francés. Sí, esto genera o debe de generar elementos de educación compensatoria para ver en qué cursos se pone, qué apoyo recibe, porque si no se nos quedan atrás, ¿vale? Así como también os pongo aquí, os pone el libro, familias con graves dificultades socioeconómicas, que también son limitadoras. Es decir, hay niños o niñas que no estudian o no pueden estudiar porque ni siquiera tienen un sitio donde pernoctar con seguridad, o que tienen entornos que son inapropiados para poderse poner a hacer deberes, o viven en un entorno donde hay mucha enfermedad, o hay temas de consumo de drogas, o hay otro tipo de circunstancias que les impiden realmente llevar una vida normalizada, ¿vale? De igual forma, con este programa se atiende al alumnado que debe permanecer largos periodos de, por ejemplo, hospitalización o convalecencia, que ya sabéis que el programa específico que trabaja en paralelo con el mundo sanitario, ¿vale? Según sus distintas peculiaridades, estos alumnos presentan desde un desfase escolar significativo hasta, y ya sería más grave, dificultades de inserción educativa o incluso necesidades de apoyo derivadas de su incorporación tardía a la escuela, que también encontramos en muchos casos, de una escolarización irregular o de un desconocimiento, por ejemplo, del idioma que hemos puesto antes de ejemplo, el español, al proceder de otros países que evidentemente son condiciones muy limitantes para la educación. Es verdad que con las medidas compensatorias adecuadas, ya sabéis, la neuroplasticidad y la flexibilidad que tienen los menores suelen salir para adelante bastante bien, pero claro, tenéis que tener esas medidas, si no, realmente es bastante complicado, ¿vale? Muchos de estos menores además tienen que ayudar en negocios, ayudar en trabajo, cuidar a familiares, con lo cual es mucho más difícil.
También encontramos, ¿vale? Lo vais a ver en el libro, el mundo de la educación de adultos, ¿vale? Que esto también tiene bastantes cuestiones. La educación de adultos supone ofrecer programas formativos a las personas que, no estando ya en edad escolar obligatoria, esto es muy importante este matiz, ¿vale? Pueden acceder a los niveles educativos que no alcanzaron en dicha edad. Así existen centros y programas para todos los niveles de educación, primaria, secundaria, muy importante, ¿vale? Que es donde más se va a presentar, de formación profesional, así como formaciones de otro tipo, las artísticas, deportivas, y además de las universitarias, mediante, ya aquí en la UNED ya sabéis que de esto trabajamos mucho, acceso específico para mayores de 25 o mayores de 45 años, ¿vale? Que serían juegos dentro del sistema de educación de adultos, pero en niveles universitarios, ¿vale? Muy importante. Aquellos que están en edad escolar, no están en edad escolar, entraría cualquier colectivo. Antiguamente, cuando hablábamos de educación de adultos, básicamente de lo que estábamos refiriendo eran personas muy mayores, ¿vale? Que por sus circunstancias de vida no habían podido estudiar, no habían podido acceder nunca a un colegio, o a una escuela, o a saber leer y escribir, o a por lo menos matemáticas, o lo básico, ¿vale? Hoy día lo que estamos hablando es básicamente el 99% del perfil del alumnado de educación de adultos son personas que han fracasado en los sistemas estándares de educación, se presentan como fracaso escolar y no tienen ninguna titulación. Entonces acceden a esa educación de adultos como vía para poder tener o obtener esa titulación, ¿vale? Más o menos para que veáis cómo ha ido cambiando. Y esto ha cambiado bastante. Muy importante también el campo de la educación especial, que estaría jugando con el tema de la atención a las necesidades educativas especiales, que hay muchísimas diferencias según colectivos y según comunidades autónomas. Es decir, esto depende de dónde caiga, el colegio, la provincia, la comunidad autónoma va a estar mejor atendido o peor atendido, va a tener acceso a programas o no va a tener acceso a absolutamente nada. Y también dependiendo de la necesidad educativa especial. Por ejemplo, normalmente en España, con muchos déficits, se atienden a aquellos sujetos prioritariamente que están por debajo de los niveles mínimos, ¿vale? De educación escolar. Hay colectivos que ni siquiera son atendidos, que requieren necesidades educativas especiales, ¿vale? Y, por ejemplo, aquellos que están por encima, estoy pensando ahora, por ejemplo, el campo de las altas capacidades, eso ni siquiera se trabaja, ni se atiende, ni se diagnostica. Nada de eso, nada de eso. Muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, Muy mal, muy mal. con respecto a eso, hubo un director, no, un inspector que me escribió porque yo me quejé sobre eso con mi novio y yo lo puse que él tenía hiperactividad y que en clase no estaba siendo atendido adecuadamente a sus necesidades y me dijo el inspector que bueno, que en su currículum estaba puesto como que tenía hiperactividad pero que él no había dado muestras de ello. Digo, porque tiene 25 años, se la subía a las mesas. Digo que la hiperactividad no es un interruptor que se apague y se enciende cuando tú quieres. Y estaba diagnosticado y además puesto en el Sí, informe, sí. porque otro problema es que ni siquiera están diagnosticados ni puestos en ningún lado. Sí, está diagnosticado y además estaba puesto en su currículum escolar. Pues Y el requieren. inspector me contestó así. Anda, qué divertido. Pues todos los que requieran necesidades educativas especiales deben de ser atendidos con programas de necesidades educativas especiales. Pues digo que depende de la suerte que tú tengas y del inspector que te toque también. Vamos a hablar y de los equipos que te toquen de valoración, de los equipos directivos de colegio, horroroso. Esa genera muchísima. No, me imagino, me imagino. Te genera muchísima indefensión, porque no tienes respuesta adecuada. Ni en lo público ni en lo privado, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque eso está estudiado. Bien, más cositas de la educación. Bueno, os iba a poner otros esquemas de cómo se estructura, pero más o menos para que lo sepáis. El libro habla también de la integración del espacio en el espacio europeo de educación superior, que es el que nosotros nos encontramos con el Eurocredit Transfer System, los famosos ECTS, ¿vale? Que son los que nosotros trabajamos, ¿vale? Y aquí básicamente lo que os hace una comparativa de cómo eran los estudiantes de Bolonia y tras la configuración de los ECTS. Aquí estaríamos en Bolonia, ¿vale? Antes pues, había dos tipos de estudios universitarios, que eran diplomaturas de 3 años y licenciaturas de 5 años. Se podían hacer trasvases según los planes de estudio, ¿vale? Pero básicamente estos llevaban a tema profesional, ¿vale? Y estos llevaban a tema profesional y de tipo científico. En trabajo social, como éramos diplomatura, no nos dejaban acceder a doctorado. Entonces, los que habíamos estudiado diplomatura para poder acceder a doctorado, que son estos, o eran estos estudios de 2 años, ¿vale? Los DEA, el famoso DEA, Diploma de Estudios Avanzados,
teníamos que hacer una licenciatura de por medio para poder ser doctor en trabajo social. Y a partir de ahí ya, pues defender la tesis y tirar para adelante. Esa era la vía antigua. La vía nueva es que este planteamiento desaparece, ¿vale? Y se crean los grados, donde ya todas las titulaciones son de 4 años y no hay restricciones para el acceso a los posgrados. Los posgrados son los másteres oficiales. Estos sustituyen a los antiguos DEA, diplomas de estudios avanzados, y ya si son oficiales, depende de los créditos que tengan, pero con un año solo lo puedes hacer, directamente pasaría a poder entrar en un programa de doctorado y defender una tesis doctoral. Esto para el trabajo social ha sido un tesoro y una maravilla. ¿Por qué? Porque reduces en años la posibilidad de acceso a doctorado, te equipara a otras universidades europeas y norteamericanas, con lo cual eres competitivo, ¿vale? Y además estás generando un proceso más justo, porque aquí ya digo, la persona que tiene grado, por ejemplo, si imaginaros que no vamos a investigar, sino que vamos a ejercer en los servicios sociales. Bueno, pues antiguamente un diplomado en trabajo social no podía ser directo a un centro de servicios sociales. ¿Por qué? Porque tenía que tener una licenciatura, pero un psicólogo que hubiese o un abogado que hubiese en ese centro sí podía optar a esa plaza. Por lo cual los trabajadores sociales los dejábamos fuera automáticamente. Con el grado ya esto no ocurre, porque hay una equivalencia. Y de hecho muchos trabajadores sociales que tenían la diplomatura hicieron cursos de homologación a grado para poder ascender en sus puestos de trabajo. ¿Vale? Hicieron cursos puentes. Aquí, de hecho, aquí en la UNED se han llevado cursos puentes. Yo recuerdo los primeros años teníamos cursos puentes en la Pablo de Olavide y en otras universidades para aquellos profesionales que querían llegar más allá y era como sacarse una licenciatura, ¿vale? Y ya te permitía en un momento determinado salir para adelante. Bueno, con eso terminaríamos, como veis, el tema es bastante sencillito. Terminaríamos el tema de la educación. Lo que vamos a hacer es que os voy a pasar ahora, vamos a empezar, y así el último día dejamos un poquito más de margen. Vamos a empezar el siguiente tema, que es el del empleo, el tema 10, que será, os recuerdo que el tema 10, y veremos ya el último día, que es el tema es el tema es la tutoría número 10, que es la última, ya la siguiente ya tenéis los exámenes, efectivamente. Bueno, voy a compartir con vosotros, vamos a empezar el tema último. Compartimos pantalla de nuevo. Aquí, vale, creo que se ve bien, que no hay ningún problema. Vale, bueno, empezamos el tema 10, que es el tema de política social y empleo, ¿vale? Que también es muy sencillito y es bastante abarcable. Un poquito denso en algunas partes del tema, pero más o menos sencillo, ¿vale? Bueno, el trabajo, ¿qué es el trabajo? Bueno, el trabajo, entre las definiciones más concretas que podemos hallar de trabajo, es el que se describe como una acción y efecto que emana del propio trabajo, que resulta de la actividad humana, que puede ser una ocupación retribuida o una operación de la máquina, pieza, herramienta, utensilio, para algún fin. La verdad es que los trabajadores somos lo que se nos emplea para algún fin siempre. Partiendo de esta definición, podemos argumentar que el trabajo se podría definir como un conjunto de actividades, las que sean, que son realizadas para alcanzar alguna meta, solucionar problemas o producir unos bienes y servicios. Son tareas. Si os dais cuenta, la definición no dice que tengan que ser retribuidas. Es decir, una ama de casa trabaja, lo que no le pagan. Y un voluntario trabaja, aunque no le pagan ni cotiza ni está dado de alta. Y si tiene suerte le han puesto un seguro, ¿vale? Pero esos son trabajos, porque es una actividad y podría estar remunerada, ¿vale? Esos trabajos. En la actualidad se puede dar diferentes escenarios a la hora de especificar la definición de trabajo, partiendo de la propia diferenciación del trabajo intelectual, que es el fruto de la inventiva ideas de una persona y que no requiere esfuerzo físico, o del propio trabajo físico, que es cualquier actividad productiva que requiera habilidades físicas o manuales, pero también cabe distinguir otras acepciones. Por ejemplo, el trabajo denominado autónomo, todo el mundo lo conocemos, aquel que el individuo ejerce su actividad como un profesional libre. Es decir, tú eres tu jefe y tú estructuras y organizas tu trabajo, ¿vale? No significa que no seas prisionero de tu trabajo, significa que en principio eres un profesional libre, vamos a llamarlo así. Estaría también el concepto de teletrabajo, que fijaros con el tema de la COVID-19, toda la relevancia que ha tomado, que es una actividad que realiza una persona de forma externa a las instalaciones de la empresa para la cual presta servicios. Eso se llama teletrabajo, ¿vale? El teletrabajo ha existido desde casi siempre. Tened cuidado porque
Alguien dice, no, esto es con los ordenadores, las herramientas tecnológicas. Hombre, no sé, a lo mejor esa señora que se compra una máquina de coser y llega a una industria y le dice, toma estas telas y me cose el bolso y te pago el bolso a X cantidad de céntimos. Y está teletrabajando en su casa, gastando su luz, su máquina, su agua y todas sus cosas, y el empresario lo que pone la materia prima y recoge y paga por un producto. Eso técnicamente es un teletrabajo, además muy mal pagado y una explotación, también lo voy a decir. Trabajo voluntario es el que se realiza sin recibir ninguna clase de compensación por ella. Es voluntario, pero no hablamos de esclavitud, ¿eh? Eso no es trabajo voluntario, eso es otra cosa. Es que tú aquí consciente en hacer esa actividad, quieres hacer esa actividad y sabes que no es retribuida y además eres conforme con que no sea retribuida. ¿Vale? Es un voluntariado. ¿Eso está bien o está mal? Hombre, por ejemplo, cuando tú quieres aprender y el que sea no te va a pagar, no te puede pagar, tú puedes aprender ejerciendo, trabajando junto a esa persona. Esto lo hacen muchos trabajadores sociales. Oye, mira, yo no encuentro trabajo, pero me voy a meter de voluntario en una asociación. En verdad lo que estáis haciendo es una trampilla, porque estáis quitando puestos de trabajo, pero al mismo tiempo estáis utilizando ese voluntariado para poder justificar una actividad profesional que luego la podéis alegar en un trabajo. ¿Vale? Vosotros aprovecháis de esa situación, pero el que os deja allí de voluntario se está aprovechando también de esa situación, porque no está pagando a trabajadores sociales. Sí, sí, la aprovechan una harta de ellos, ¿vale? Pero es verdad que tú eres consciente de esa, tú juegas ese juego, ¿vale? Cuando uno fue voluntario va con unas condiciones. O sea, yo voy a ir este día, 1 hora, 2 o 3. De ahí no me voy a pasar, no sé que sea un favor. Ahí está, ahí está. Es que luego se enrea uno. Luego se enrea uno. Más conceptos, ¿no? Relacionados, por ejemplo, el trabajo en equipo. Bueno, son conceptos transversales, ¿no? Aquel que se realiza o realiza un grupo de personas de manera coordinada y colaborativa. Todos estos se pueden dar en una misma situación laboral en diferentes momentos, ¿no? Bueno, el trabajo, bueno, marco conceptual de partida. Ahí tenéis a Paz Sánchez y Gil Fernández. Dice que entendemos por trabajo un derecho y un deber de las personas que tiene que ver con su capacidad de transformación y acción sobre el entorno para satisfacer las necesidades propias, que es la base fundamental del trabajo, o de la comunidad, ¿vale? Y que genera riqueza, otra cosa que es la que de esa persona, para el denominado bien común, y entendiendo el empleo, que sería otra cosa diferente, una cosa es el trabajo, ¿vale? Que esto que hemos hablado, y otra cosa es el empleo, como la actividad productiva o actividades productivas legales realizadas por personas que reciben a cambio, esta es la base del concepto, una remuneración económica. Es decir, hay un montón de trabajo que no es empleo porque no se cobra, ¿vale? Aún dentro del ámbito de la economía sumergida, ¿vale? Todo puede estar dentro del ámbito de la economía sumergida, pero tiene que haber una remuneración económica, ¿vale? Muy, muy, muy importante, ¿vale? Esos son conceptos que vais a entender, porque digo, porque os pueden preguntar diferencia entre trabajo o entre empleo, ¿vale? Pues básicamente el empleo es que hay una retribución dineraria o una retribución económica. Dentro de ello, bueno, pues ya sabéis, hemos hablado del trabajo por cuenta ajena o el más básico, pero estaría el trabajo por cuenta propia, que se puede considerar trabajo por cuenta propia, aquella actividad económica o profesional realizada por una persona física de forma habitual y directa, que puede ser a título lucrativo, muy importante, fuera del ámbito de una organización o dirección de otras personas. Es decir, no estoy controlado por nadie, porque soy yo el que crea ese trabajo, ¿vale? Este tipo de trabajo no está sometido a legislación laboral, salvo aquellos aspectos que por decreto legal se dispongan expresamente. Es verdad que el trabajo por cuenta propia está muy desangelado, ¿vale? Y en temas de seguridad social, en temas de cotización, en temas de cobertura, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal regulado, ¿vale? Sí, pero es complicado, todo eso es muy, muy complicado, ¿vale? El otro, pues sería evidentemente, ay, me he ido. El otro sería el trabajo por cuenta ajena, ¿vale? A nivel nacional, para poder buscar trabajo por cuenta ajena, la persona demandante debe realizar la inscripción en los servicios públicos de empleo que les corresponda por su domicilio, prestándose personalmente en una oficina de empleo, donde lo normal te van a pedir los siguientes requisitos, ¿vale? En España, para trabajar por cuenta ajena. Esto es verdad que yo estoy contando porque viene en el libro, pero luego tú por cuenta ajena puedes trabajar sin ningún papel de esto, ¿vale? Que sea, evidentemente, para que te atiendan esos servicios, ¿vale? De empleo tienes que ser español o nacional de país miembro, que a todos los efectos es lo mismo, de la Unión Europea,
o nacional de un país firmante del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, que serían Islandia, Noruega o el denominado Espacio de Liechtenstein, o nacional de la Confederación Suiza. Como veis, los suizos lo amarran todo, lo tienen todo súper bien. Mira que son neutrales, ¿vale? Por otro lado, que el cónyuge, esta otra opción, o pareja registrada, cumpla alguno de los requisitos anteriores, que son estos que hemos marcado, aunque tú no los cumplas, ¿vale? Pero digamos que estaría sentado en el territorio de manera o como ciudadano o similar a ciudadano, ¿vale? También, ser trabajador extranjero no comunitario, es decir, que no esté en el caso primero, o extranjero titular de autorización de estancia o residencia con reconocimiento de acceso al mercado nacional de trabajo, es decir, tener un permiso de trabajo. Y para ello pues, hay un montón de regulación, requisitos. Hay veces que llega el inmigrante aquí, va a pedir un permiso de trabajo y le dicen aquí, no, tienes que ir a la Embajada de España en tu país y tramitarlo desde allí. Y se le queda la cara como diciendo, madre mía, ya esto no lo voy a conseguir en la vida, porque en mi país no voy a volver, ¿no? Vale, evidentemente, estar en edad laboral, la edad laboral es aquella que te deja fuera de la educación obligatoria. En España son 16 años, ahora mismo antes eran 14, pero previsiblemente en los próximos años se va hasta los 18, así no cuentan a esta gente que están en paro. No estar, siguiente, imposibilitado para el trabajo para el que se inscribe como demandante de empleo. Esa imposibilidad para el trabajo es que en esa demanda de empleo haya restricciones de algún tipo. Por ejemplo, una restricción que suele haber incluso en las oposiciones. No padecer alguna limitación, enfermedad infectocontagiosa, que pueda generar... Exactamente, ¿vale? Entonces hay trabajos o requisitos que puede ser que los cumpla o que no los cumpla, por ejemplo, tema de discapacidad o minusvalía asociada, etcétera, etcétera, o temas de salud mental asociada, o temas de otro tipo de trastornos físicos, psíquicos, sensoriales o de cualquier tipo que puedan ser, o tener antecedentes, hay algunos sitios donde te van a poner limitaciones, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar aquí y a partir del próximo día empezamos a hablar un poquito del empleo y su regulación y terminamos el tema, que ya con eso pues iríamos ya preparaditos para el examen, ¿vale? Bueno, pues vamos a cortar. Os recuerdo que voy a poner en esta tutoría número 9 los contenidos también de la otra tutoría con los enlaces del tema anterior para que nadie se me quede atrás, ¿vale? Bueno, pues nada, nos despedimos. Hasta luego. Adiós, adiós.